Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les dije, después de las vacaciones íbamos a comenzar con el tema de clima, biomas e hidrografías de América. Ustedes ya el año pasado vieron el concepto de clima, saben que estamos hablando del estado promedio de la atmósfera, o sea que por lo menos hay que hacer una observación de los estados del tiempo, de cómo está hoy y ahora, de la temperatura, de la presión atmosférica, de las precipitaciones, los vientos predominantes de un lugar, ¿sí? Esos serían todos los elementos del clima, ¿sí? Observando eso, por lo menos durante 25 años, lo ideal son 50 años, yo puedo llegar a determinar cuáles van a ser los tipos climáticos de un lugar. ¿Cuáles son los grandes grupos climáticos? Cálido, templado, frío, árido o desértico. Ahora bien, ¿por qué la temperatura y estos elementos del clima no son iguales en toda la superficie terrestre? Bueno, esto se debe a los factores del clima, que son estos 5 básicamente. Ustedes los tienen también explicados en un cuadrito. Ese cuadrito está en el cuadernillo para aquellos que lo tengan, y aquellos que no ya saben que luego subo todo el material, ¿sí? Ese cuadrito algunos lo habían pegado con la fotocopia de Chocan los continentes, ¿se acuerdan? Que a muchos les señalé. Ahí tienen un cuadrito donde está el factor, ¿sí?, la explicación general y cómo afecta al continente americano específicamente ese factor del clima. Si empezamos con la latitud, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que la temperatura, a medida que nos alejamos de la línea del Ecuador, disminuye. Por esta razón, América, que es muy extensa de norte a sur, va a tener, ¿sí?, una gran variedad climática. Si ustedes observan, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, tenemos la zona intertropical, que es la zona cálida. Fíjense que América Central está íntegramente en la zona cálida. Prácticamente de lo que es América del Norte no tenemos casi nada en la zona cálida, y sí también gran parte de América del Sur. Luego comienza lo que sería la zona templada a ambos lados, ¿sí?, hasta lo que es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, donde en América del Norte vemos que predomina el clima templado y el clima frío. En América del Sur tenemos prácticamente el clima templado. Poco y nada afecta, o al menos no tiene las mismas características del clima frío que se vive en América del Norte, ¿sí? Este es un factor que es el factor latitud. El otro factor que también afecta al continente americano es el factor altura. Ustedes ya saben que todo el oeste de América es un área montañosa. Entonces, en toda esta franja que ustedes van a leer que dice clima de montaña, ¿sí?, en toda esta zona que tendría que haber clima cálido, o sea, tendríamos que tener un clima cálido ecuatorial, un clima cálido tropical, ¿no? En toda esta zona vamos a tener un clima frío. ¿Por qué? Porque a medida que ascendemos la temperatura desciende. Es decir, que este factor afecta al continente americano en todo el oeste, principalmente ¿en dónde? En la zona cálida y en la zona templada, ¿sí? Otro de los factores del clima es el de distancia al mar. ¿Qué significa? Que a medida que nos alejamos del mar, ¿sí?, cambia las condiciones en cuanto a las precipitaciones, más que nada. Entonces, a medida que los vientos ingresan, ¿sí?, el clima en la zona de la costa va a ser más húmedo, por lo tanto va a ser un clima más oceánico. Y a medida que vamos hacia el interior del continente, disminuyen las precipitaciones. Por lo tanto, en el centro tenemos un clima de transición, o sea que está cambiando, y finalmente un clima continental donde seguramente tenemos un área desértica porque ya casi las precipitaciones no se producen, ¿sí?
Otro de los factores del clima es las corrientes marinas, que ustedes también lo habrán trabajado el año pasado. Las corrientes marinas pueden ser cálidas o frías. Estas son las que principalmente afectan al continente americano, ¿sí? Las corrientes cálidas generan mayor temperatura, no permiten que se congelen las aguas en las zonas frías. Por ejemplo, acá en esta zona las aguas no se congelan y acá, como hay una corriente marina fría, las aguas se congelan, ¿sí? Esto hace que acá podamos exportar, utilizar los puertos todo el año y aquí no, ¿sí? En esta zona, las corrientes marinas frías que están sobre la costa generan desiertos costeros. ¿Por qué? Porque debido a que los vientos húmedos se enfrían cuando pasan sobre la corriente marina fría, se generan precipitaciones en el mar, ¿sí? Porque la humedad que llevan los vientos se condensa, forman las nubes y llueve. ¿Dónde? En el mar. Y cuando pasan, pasan como vientos secos. Por lo tanto, acá tenemos el desierto de California, acá tenemos toda una zona desértica que es el desierto del Perú y acá tenemos el desierto patagónico, ¿sí? Si no estuvieran estas corrientes marinas, seguramente los vientos húmedos ingresarían y se producirían precipitaciones sin ningún inconveniente. Y el último factor del clima que tenemos es el de distribución del relieve. Todas las cordilleras que tenemos al oeste de América funcionan como una barrera para los vientos húmedos, ¿sí? Es decir, el viento húmedo que viene desde el Pacífico quiere ingresar, salvo en las zonas donde están las corrientes marinas frías. Acuérdense que ahí no logran ingresar, ¿no? Bien, pero se encuentran con un área montañosa. Entonces el viento húmedo no le queda otra que ascender, ¿sí? Y cuanto más elevada es la montaña, más debe ascender. Al ascender se enfría, se condensa la humedad, se forman las nubes y finalmente llueve. ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Como un viento seco, porque ya produjo una gran cantidad de precipitaciones, ¿sí? En los Andes del sur, por ejemplo, que son un poco más bajos en cuanto a altura y están más separadas las montañas entre sí, permite que llueva un poquito más a lo largo de toda la cordillera, ¿sí? Pero finalmente se transforma también en un aire seco, un viento seco que no genera lluvia, ¿sí? Así que todo el oeste de América funciona como una barrera montañosa, ¿sí? Bien, ustedes van a trabajar con todo este material que les voy a enviar, ¿sí? Que está en el cuadernillo, así que el que tiene el cuadernillo no tiene que hacer nada más que buscarlo. Van a tener que pintar los mapas de esta forma, ¿ven? Yo ya se los muestro pintados, ese sería el de climas y este sería el de biomas. Esto es para la parte de climas, entonces, ¿cómo van a trabajar?